cimarrones? Bienvenidos a su programa Sensor UABC. Espero que estén muy bien y que estén disfrutando de sus días de vacaciones. Hola, ¿qué tal, cimarrones? Es un gusto volver a verlos. Espero estén disfrutando esta recta final de sus vacaciones. El día de hoy estaremos hablando de nuestra máxima casa de estudios, UABC. Oigan, pero no olviden que inicia un nuevo semestre y que tendremos nuevos cimarrones en nuestra escuela. Así que estaremos mencionando fechas importantes para los seleccionados. Comencemos con Sensor UABC. La inseguridad se puede definir como la dificultad para escoger entre diferentes opciones para conseguir un objetivo determinado, así como la duda constante ante si lo que hemos hecho o dicho, ya seamos nosotros mismos u otras personas, es acertado o no. A continuación hablaremos un poco más sobre el tema. Buenos días, espero que se encuentren muy bien todos ustedes. Yo soy la psicóloga Kenia Lugo, tengo una maestría en Psicología de la Salud, actualmente estudiando un doctorado en Educación. Me encuentro trabajando en el Hospital de Salud Mental de Tijuana, en el área de niños y adolescentes, y también como profesora de tiempo completo en la Facultad de Medicina y Psicología de la UABC. Cuando identificamos a personas que tienen inseguridad en su vida, podemos ver cómo desconocen quiénes son. No se permiten equivocarse, no se permiten trabajar en aprender algo nuevo, sino esa inseguridad les impide hacer las cosas. Entonces, desde ahí podemos empezar a identificar de dónde viene esta inseguridad, desde dónde es desconocimiento. Para identificar cuándo somos personas inseguras, vamos a reconocer que todas las personas podemos tener inseguridades en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier contexto de nuestra vida. Entonces, partiendo desde que todas las personas podemos tener inseguridades, vamos a identificar cuándo esa inseguridad me impide desarrollarme plenamente en mi entorno. Cuando esta inseguridad no me permite tener experiencias nuevas, no me permite hacer algo que deseo hacer o algo que me gustaría hacer, pero por miedo al fracaso, por miedo a la burla, por miedo al que dirán, por miedo a que no me salga bien la primera vez, ahí podemos prestar atención y decir, como que esta inseguridad está dominando mi vida y no me deja disfrutar de la vida. Una persona con inseguridad también va a estar buscando la aprobación y halagos. Son personas, por ejemplo, que nos pueden hacer un cumplido desde cómo nos vemos, cómo nos perciben, cómo nos comunicamos ante el mundo, y las personas pueden hacernos cumplidos y nosotros rápidamente buscar una forma de quitarle valor a ese cumplido, donde ay, qué bien te miras hoy, ay, fíjate que ni he dormido bien. Desde ahí, desde el rechazo a los cumplidos, podemos encontrar personas que tienen inseguridad, donde no logran aceptar y decir un gracias, sino están buscando el restarle valor a aquello que les dicen las demás personas, porque también pueden tener estos pensamientos e ideas en ese diálogo interno que todas las personas tenemos de poca valía, donde lo que tú dices o lo que tú piensas no es tan importante. Entonces trata de que no sea tan grande, porque está este miedo a que si subes, luego los famosos dichos, ¿no? Entre más subas, más te va a doler la caída. Entonces, cuando alguien te da un halago, piensas, me están engrandeciendo, pero luego me va a doler cuando me digan que no, o cuando les decepcione, por ejemplo. También son personas que tienen miedo a ser decepcionadas o a decepcionar a otras personas. Entonces, para evitarse eso, tratan de no aceptar. No significa, ojo con eso, no significa tener una visión narcisista o egocentrista o de superioridad o prepotencia, sino el reconocer para qué soy bueno, para qué no soy tan bueno y qué es lo que tengo que trabajar con mayor presencia. Entonces, desde el poder decir gracias, en esto estoy bien y esto me sale bien, esto no me sale tan bien, pero lo puedo ir practicando, desde ahí podremos identificar a personas que tienen inseguridad. Las personas que tienen inseguridad, puede haber varias formas de presentarlo. Una inseguridad que me impide hacer cosas, que les mencionaba hace un momento, y una inseguridad que me hace hacer las cosas con el mayor cuidado posible. Esto con la intención de no sentirnos tan mal cuando hagamos las cosas.
veces creemos que la inseguridad viene de un evento vital estresante, de alguien le trató mal, alguien recibió agresividad, alguien siempre ha sido o ha recibido humillaciones, y no necesariamente va a venir de un evento de esa magnitud. Por supuesto que puede ser un ambiente predisponente, puede ser también un ambiente mantenedor, pero no todas las personas que tienen inseguridad han pasado por esos lugares o por esos momentos o situaciones en su vida. Vamos a tener personas, por ejemplo, que tienen inseguridad, que son muy tímidas, que desconfían de sus propias capacidades. Entonces las personas a su alrededor les dicen, pero es que a ti no te ha pasado nada malo, no te ha pasado, no te han hecho esto, nadie te ha gritado, nadie te ha humillado. ¿Por qué eres así? Bueno, porque la inseguridad no solo viene de esas situaciones, sino también puede venir desde el desconocimiento de mis capacidades, de mis habilidades, del no permitirme trabajar y descubrir todo aquello que sí puedo hacer bien, de creer también en una idea perfeccionista, donde todas las demás personas hacen las cosas bien a la primera, cuando eso es muy poco probable que suceda. Para que a las personas les salgan bien las cosas, pues las practican, tienen constancia, tienen perseverancia. Pero una persona con inseguridades tiene este diálogo interno donde todos son mejores que yo, todas las personas les va bien y a mí no. A mí, ¿por qué tendría que irme así? Yo no conozco sobre eso, yo no tengo esta información. Entonces esos pensamientos no solo vienen de fuera, posiblemente venga esta etiqueta de, ay, es que es el inseguro, o es la insegura, o es quien desconfía de sí, y se le empieza a creer. Pero a veces no vienen esos comentarios o estas etiquetas de fuera y la persona empieza a creérselas. Entonces esas causas de inseguridad pueden tener una presencia del ambiente, pero también desde el desconocimiento de quiénes somos, de cómo nos podemos desarrollar, desde donde respetamos también mis propias creencias, ideas y gustos, y cuando no los respetan. Específicamente en un ámbito educativo puede ligarse desde la deserción escolar, que es algo que vamos a encontrar con una alta prevalencia, en el cual las personas, ya no quiero estudiar, yo no sirvo para esto, la escuela no se hizo para mí, soy malísimo en las matemáticas. Bueno, nadie nació sabiendo matemáticas, se practican, se tienen que poner una y otra vez, hacer ejercicios para empezar a lo mejor a entenderles y después a dominarlas. Pero en el ámbito escolar esto es lo que pasa. Mi inseguridad me hace rechazar. Si ya vi que no me sale una suma, una resta, una multiplicación, una división, entonces empiezo a decir, las matemáticas son lo más difícil, que solo las personas inteligentes lo hagan, y me catalogo como una persona no inteligente y empiezo a adquirir esta etiqueta de que no sirvo para eso. Entonces empiezo a autosabotearme, empiezo a rechazar y alejarme en lugar de practicar y perseverar en mis conductas. Una persona que tiene inseguridad en su vida, en su propia persona, no se va a atrever en muchas ocasiones a hacer las cosas por el miedo a fracasar, por el miedo a esa burla, al qué dirán. Y también hay algo bien importante, que es esta autoprofecía cumplida, en el cual yo ya sabía que me iba a equivocar. Y no te equivocaste porque tú ya lo hayas dicho, sino porque no lo has practicado lo suficiente, porque no lo dominas. Pero luego somos muy, muy duros con cada uno de nosotros, y esos mismos comentarios que podemos escuchar de otras personas hacia otras personas nos los decimos. En un ambiente escolar necesitamos reconocer que en el aula estamos aprendiendo, que en el aula estamos para equivocarnos, y tenemos que tener docentes, tenemos que tener personas preparadas frente a grupo que nos enseñen a eso. En el aula no solo se debe de enseñar conocimiento, y mira, se hace esto de esta forma y ahora te aprendes esto, y ahora escribe este dictado y ahora no. También tenemos que enseñar esta relación en cómo vamos a expresarnos, cómo me conozco yo como estudiante en este salón, cómo socializo. Entonces puede haber repercusiones en el ámbito académico, deserción escolar, aislamiento, rechazo. Muchas ocasiones podemos encontrar conductas de agresividad con nuestros compañeros o nuestras compañeras en el salón, o agresividad también con nosotros mismos, donde no nos permitimos
darnos la oportunidad de levantar la mano y participar. Entonces, una persona que tiene inseguridad puede tener el conocimiento, puede saber lo que está preguntando un docente frente a grupo, pero no se va a atrever a levantar la mano para compartirlo. Entonces, no va a tener esos puntos de participación. Entonces, no se va a demostrar a sí mismo o a sí misma que puede hacer las cosas, porque esa inseguridad le va a decir, no lo hagas, que alguien más lo haga. Alguien se merece más esto que tú, porque hay una desvalorización en la persona. Estar en un salón de clases debe ser una experiencia grata y de aprendizaje, no para seguir alimentando esa inseguridad, que en muchas ocasiones así se va. Esa pregunta es muy importante, pero de forma muy general creo que todas las personas en algún momento de nuestras vidas deberíamos iniciar un proceso terapéutico, ir a terapia para saber qué es ir a terapia, para conocer esa experiencia. Entonces, de forma general, a quienes nos están viendo, les invito a que se den la oportunidad de ir. No importa si no tienen inseguridad en sus vidas, no importa si no encuentran un motivo así enorme o magnífico o gigantesco que lastime sus vidas para ir, dense la oportunidad de ir a ese lugar donde vas a estar compartiendo de tu vida y todo va a girar en torno a ti, no desde un aspecto egocentrista, sino desde un aspecto de trabajo personal, de poder trabajar en sí mismos. Y en específico, las personas que tienen inseguridad, creo que también va a ser muy importante que empiecen a considerar el acudir a terapia psicológica, a trabajar comunicación asertiva, a trabajar en el descubrimiento de su propia persona, que logren identificar qué les gusta, qué no les gusta, que aprendan a poner límites, qué permiten en su vida, a quienes permiten entrar en su vida, de qué forma se van a relacionar en su ambiente. Las personas en general solemos tener distorsiones cognitivas. Estas distorsiones cognitivas nos hacen ver las cosas de una forma que no son. Entonces, una persona que tiene condiciones de inseguridad en su vida, en algún ambiente en específico, llámese laboral, personal, social o académicamente, va a tener alguna distorsión, donde su valía no tiene el valor que realmente es y no se reconoce y se ve disminuido. Entonces, desde ese trabajo se puede ir involucrando en ir a terapia. No necesita ir a terapia toda su vida, tal vez, o por lo menos no en ese tema, sino ir a terapia para trabajar todo aquello que le puede estar pasando o lo que le puede estar generando esa inseguridad en su vida. A todas aquellas personas que viven con inseguridad, les invito a reconocer que todos y todas nos equivocamos. Les invito a permitirse trabajar en sí mismos, a aprender y a equivocarse. Si ya sabemos que todas las personas nos equivocamos, pues vamos a tratar de equivocarnos lo menos posible. Sí, hay que hacerlo con cuidado, pero hay que permitirnos equivocarnos. No tenemos que ser perfectos y perfectas, no nos tiene que salir a la primera, es más, ni a la segunda. Y si la tercera es la vencida y no te sale, habrá una cuarta o una quinta, pero persevera, trabaja en eso que sueñas, en esas metas que quieres lograr. Permítete buscar esa felicidad, construirla, llevar a cabo acciones que te hagan estar y sentir bien. Si eres una persona que tiene inseguridad en su vida y nos estás escuchando, no esperes a que esa inseguridad se vaya. Haz las cosas con inseguridad, para que seas precavido, para que tengas cuidado en todo lo que haces. No dejes de hacer las cosas que te gustan o que te gustaría empezar a hacer porque tienes miedo. El miedo ahí va a estar. El temor hacia algo ahí va a seguir. No se tiene que ir. No te esperes a eso. Haz las cosas y toma ese miedo de la mano y ve y hazlas. Si tienes inseguridad de que algo salga mal, es porque algo puede salir mal. Trata de esforzarte y de hacer lo mejor que puedas. Y si algo sale mal, salió mal porque iba a salir mal, no porque tú seas un problema. Entonces, toma ese miedo, toma esa inseguridad de la mano
y haz las cosas, realízalas, que no impida tu funcionamiento en sociedad, que no impida que puedas disfrutar de la vida y experimentar cosas y hacer algo que te gusta por esa inseguridad. No te esperes a que eso se vaya. Sí, empieza a trabajar en tu propio proceso, en tu crecimiento personal para mejorar, pero no permitas que eso limite tu vida o que eso no te haga disfrutar de todas las cosas, de todas esas pequeñas y grandes cosas que tiene la vida que ofrecer. Permítete hacer las cosas. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Espero les sea de ayuda en sus vidas personales, laborales, académicas, que puedan aprender y también dejarse sentir. Esperamos que este episodio te haya ayudado a aprender lo que es la inseguridad. No olvides que lo más importante es trabajar siempre en ti y en tu salud mental. Así como no olvidar seguirnos en nuestro Facebook como la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Así como comprender y empatizar, pero sobre todo sensibilizarte. Hasta la próxima. Seguimos con Sensor UABC. Oigan, pues el pasado 1 de julio se dieron a conocer los resultados de los aspirantes seleccionados y yo no sé ustedes, pero yo estoy muy feliz y emocionada de conocer a las nuevas generaciones. Para los nuevos cimarrones les damos la más cálida bienvenida. Los haremos sentir como en casa, porque eso será a partir de su ingreso, que para ustedes da inicio el 1 de agosto con los cursos de inducción, los cuales finalizan el 5 de agosto. Continúa viendo Sensor UABC. La repostería es un oficio que se encarga de preparar y decorar dulces tales como pasteles, galletas, pan, cremas, gelatinas, tartas, budines, cupcakes, etc. Quien ejerce este oficio se llama repostero. La repostería es considerada como un tipo específico de gastronomía, es decir, como una rama de la cocina profesional que se especializa en la elaboración de postres. El oficio del pastelero aparece mencionado por primera vez en el año 1440, en una ordenanza municipal. En esta época fue célebre Carlos Payán, quien en el siglo XIV ya realizaba anotaciones de cómo preparar el tocinillo del cielo, muy diferente al que conocemos hoy. En el año 1556 se forma en Francia la primera corporación de pasteleros, con autoridad para otorgar el grado de pastelero. En efecto, ya para el siglo XVI existía la concepción de un menú variado para comer, compuesto de entrada, plato principal y postre. La palabra postre proviene, de hecho, del término postrer, es decir, es el postre del plato de una comida. Los pasteleros, igual que los cocineros de oficio, trabajaban entonces para los reyes y los nobles. No existía aún ni el concepto de restaurante ni el concepto de pastelería. Existe una clasificación básica de repostería que abarca las categorías de pasteles, gelatinas y flanes. Pasteles. Se trata de todos los postres elaborados a base de harina y manteca. Esto abarca una gran variedad de productos y presentaciones. Pies, tartas, pasteles fríos, pasteles esponjosos, pasteles húmedos, hojaldres, masa quebrada, tipo bizcocho, etc. Gelatinas. Estas son de muy fácil confección, excepto las técnicas de decoración. Flanes. Los flanes son mezclas que cuajan con una textura similar a la gelatina, pero están hechos a base de huevo. Sus técnicas son más complejas que las de la gelatina y llevan bastante tiempo de elaboración. Hola cimarrones, mi nombre es Alexandra Quiñones y en esta ocasión me encuentro en el establecimiento de Brisa Aro. Brisa es una repostera con 3 años de experiencia quien decidió abrir su propio negocio de repostería. Acompáñenos a descubrir un poco más sobre esto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brisa Alexandra Aro Gastelum, tengo 41 años, me dedico a la repostería. Bueno, lo que me orilló a explorar el mundo de la repostería es más que nada que siempre me han gustado los postres de inicio. Después de eso es que es un método terapéutico el crearlos, el hacerlos, el proceso en sí. Es todo un método para concentrarte. Sí influye mucho en las emociones, ya que creas, es arte. Entonces, pues es todas esas combinaciones de cosas.
Mi experiencia como repostera ha sido muy gratificante, porque aparte de que creas postres bonitos, sabrosos, también conoces personas, quienes después se hacen tus clientes y terminan siendo tus amigos. Lo que más me gusta de la repostería, pues es ver terminada ya la obra de arte que uno crea. Mis planes a futuro es ampliar el micronegocio que ahora tengo, ampliarlo y ofrecer una gama de productos al cliente. Mi mayor consejo es estarse capacitando, buscar capacitación, no nada más en saber hacer un pastel. La repostería es muy amplia, es saber hacer panes, saber hacer un ganache. Entonces mi mensaje es eso, ¿no? Lo mejor es capacitación constante y estar actualizándote. Y como dijo Ernestine Ulmer, la vida es incierta, cómete el postre primero. Hasta la próxima. Bienvenidos de nuevo, cimarrones. La máxima casa de estudios de Baja California busca que para el 2030 sea una institución altamente reconocida a nivel nacional e internacional. Esto debido a que es una institución socialmente responsable que ayuda a incrementar el índice de desarrollo humano de Baja California y del país. Así es, Adi, y además su principal objetivo es crear ciudadanos profesionales y competentes en el ámbito local, nacional, transfronterizo e internacional. Libres, críticos, creativos, solidarios y emprendedores con una visión global y que además sean capaces de transformar su entorno de manera responsable y también con compromiso ético. Asimismo, UABC busca hacer que cada uno de sus estudiantes sean los mejores en sus mejores ámbitos y además busca formar profesionistas de calidad. Te recordamos que el 8 de agosto de este año es el regreso a clases. La casa ya se encuentra lista. ¿Y tú, ya te encuentras listo? Seguimos con Sensor UABC. Eres nuevo aquí, ¿verdad? Sí, soy nuevo en esta ciudad. No conozco a nadie aún. No te preocupes, yo te ayudaré en lo que necesites. Ya verás que te sentirás muy cómodo en esta escuela. ¿Ya mira a ese niño nuevo que entró al salón? Sí, está chistoso y se mira tan chiquito. Seguro que no es de aquí. En receso me acercaré a él. Espero y no me muerda con la grande boca que tiene. Sí, yo quiero ver eso. Oye, ¿trajiste algo para comer? Porque yo no traje nada y la verdad tampoco traje dinero. No te preocupes por eso. Ahorita vamos a comprar algo en la tiendita y podemos comer juntos. Gracias, amiga. Eres muy amable. ¿Escuchaste? No trae dinero para comer. Niño pobre. Sí, vamos. Ven. Vamos a poner al prieto en aprietos. Sí, vamos. Es pobre. Dejen de molestarlo. Él no les está haciendo nada. ¿Cómo te sientes, Bob? Eso que pasó allá afuera sé que no estuvo muy bien. En realidad, no esperaba que eso pasara aquí. Ya no sé si quiero venir a esta escuela. No digas eso, Bob. No todas las personas son así. Yo te respeto tal y como eres. Gracias, amiga. Me hace sentir bien.
Ay, salió corriendo. No aguanta nada el niño nuevo. Sí, no aguanta nada. Eso que hicieron no está nada bien. No se pueden burlar de una persona solo por no tener dinero. No era esa nuestra intención. Solo queríamos hacerle una pequeña broma a Bob. Sí, solo era una broma. Bob se metió triste al salón. Deberían ir a disculparse con él. Bob, en verdad queríamos disculparnos contigo por lo que pasó en receso. No era nuestra intención hacerte sentir mal. Sí, Bob, discúlpanos. Claro, todo está bien. He aprendido una valiosa lección. Debemos respetar siempre a las personas sin importar las apariencias. El respeto es un valor especial hacia alguien o algo. También es uno de los valores fundamentales que el ser humano debe tener siempre presente a la hora de interactuar con personas de su entorno, sin importar si son niños o adultos. El respeto, todos lo merecemos. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos García. Como muchos saben, el verano ya está aquí. Quizás más de una ocasión nos ha pasado que no sabemos qué hacer en nuestras vacaciones. Es por eso que hoy te menciono unas pequeñas cosas que puedes hacer para que no te aburras y hagas tus vacaciones de verano un poco más emocionantes. Así que quédate conmigo y disfruta esta pequeña cápsula que estoy seguro que te encantará. Número 1. Aprende algo nuevo. Ponte a prueba. Internet está lleno de tutoriales divertidos. Música, fotografía, acuarelas, son demasiadas, que es muy seguro que encontrarás algo que te llamará la atención. Piérdete. Hay demasiados lugares donde puedes ir a perderte e ir a conocer la naturaleza. Eso te podrá ayudar a encontrarte a ti mismo. En caso de animarte, infórmate primero. Intenta ir con personas que conozcan el recorrido que quieres hacer. Centrarse en la naturaleza siempre será una aventura maravillosa, pero también recuerda tener precaución. Número 3. Haz algo por los demás. La felicidad de los demás es también la felicidad tuya, o al menos eso es lo que dicen. ¿Cómo podrías hacerlo? Ayuda a la gente, o también puedes ir a visitar a familiares y amigos de sorpresa. Créeme, visitar a tus familiares o amigos de sorpresa es muy agradable y muy seguramente podrán pasar una tarde maravillosa. Número 4. No estés solo. La tecnología hoy en día nos hace estar más conectados, pero al mismo tiempo nos hacen más individualistas. Así que mejor ponte de acuerdo en mirar aquellas amistades que no ves desde hace mucho tiempo. Seguramente tienen mucho de qué hablar. Número 5. Lee. Leer es una actividad entretenida y no solo para pasar el tiempo. Una buena lectura te ayudará a viajar con la mente, a empatizar con personajes que son distintos a ti. Podrás descubrir nuevas formas de conocimiento y también te ayudará a tener menos faltas de ortografía. Número 6. Aprende un nuevo idioma. Seguramente te estarás preguntando cómo. Aprende las letras de tus artistas extranjeros favoritos y verás que con el tiempo podrás ir mejorando tu inglés poco a poco. Rodéate de personas positivas, con las que tengas sonrisas aseguradas. Cuando reímos, nos sentimos relajados, felices y positivos. Número 8. Mira lo cotidiano desde otra perspectiva. Muy seguramente has pasado varias veces por partes de tu misma ciudad y nunca has mirado con atención todos aquellos lugares mágicos que esconde tu ciudad, como tiendas, exposiciones de artes. Este verano, haz de turista en tu propia ciudad y visita un museo, por ejemplo. Si lo sabes mirar, lo cotidiano puede resultar fascinante. ¿Qué te parecieron esas pequeñas actividades que te demostré? ¿Cuáles pondrás en práctica? Espero que te hayan servido y llegues a hacer más de una actividad en tus vacaciones. Recuerda, mi nombre es Carlos García. Te agradezco por haberme acompañado en esta pequeña cápsula. Nos vemos en la próxima. Es momento de despedirnos, pero no sin antes mencionarles lo que dijo Norman Vincent Peale. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Afrontar el estudio con una mentalidad adecuada puede hacer que modifiquemos las posibilidades de aprender todo lo necesario.
Y no olviden sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Cinesis TV. Y si se llegan a perder el estreno, puedes ver la repetición todos los miércoles a las 11 de la mañana por el mismo canal. Hey, pero también te recordamos que tenemos redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook e Instagram como Sensor UABC. Y si por alguna razón te perdiste el episodio de la temporada pasada, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube como Sensor UABC. Esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.